Llegó el momento de la cuota número 3, tercer cuota, Sí, sin sí. interés en cualquier banco. Eh, Hoy seguimos aprendiendo, entendiendo y conociendo parte de Mm. nuestra historia. Cuando hice así se me vino a la cabeza el Black Alien, nuestro amigo Black Alien, que ya está en el Ah, 34%, se amputó estos dos dedos y está así. Dios mío. Después podemos hablar, cuando tengamos tiempo, cosas que no se puede hacer con estos tres dedos, que perdió. Se puede hacer una clase de tres que en Bastardos sin Gloria incluyó la muerte de varios No, personajes. boludo, pero ¿qué cosas no puede hacer? Ahora lo Bueno, hablamos. Con nosotros, política a lo galán con el señor Dani Galán. Bienvenido, Dani. ¿Cómo va? Hola, Kiki, ¿cómo andás? Felicitaciones. ¿Todo tranqui? El único todo autorizado en tranquilo, hablar ¿eh? en política, carajo. ¿Todo bien? Claramente. En un día hermoso hoy, Sí, ¿eh? todo bien, todo hermoso. Acá con la casa llena de gente, como les contaba, vinieron amigos a visitarme, así que están ahí abajito. Últimamente las secciones se están dando así, con gente en casa. ¿Están ahí? Ah, ¿Eh? me gusta. Y están ahí abajo, están comiendo Ah, mirá. empanadas, fumando algún Están ahí cigarrito. abajo. Mira la clase social que dice está ahí abajo. Él está, viste, en su casa de 8 pisos. La gente, Ay, los mortales están abajo. Él está en su suite. Está bien, boludo. Así está así, ¿ves? Después dice que los educadores no tienen dinero, boludo. El chabón, mira, vive Uf. en plena zona de Palermo en 3 pisos. Con esto no voy a seguir. ¿Cómo va, Dani? ¿Todo bien? ¿Celebrando? Para la gente que no sabe, te dieron tu diploma. mi título de profesorado Diploma. en enseñanza media y superior en ciencia política. Así que bueno, Claro. segundo diploma del año, así que buena cosecha este añito. El Muy 2021 se vino. bien, muy bien. ¿Y te vas a ir del país o no? Nah. Ah, no, ¿Sabés qué qué? sé yo. Eso me preguntaron cuando me fui, viste, cuando nos recibimos en la UBA nos mandan a Posta, hacer un examen de salud. mirá. Y eso me preguntó la enfermera, dice, ¿y ahora te vas? Y yo, no, señora, no. Qué triste que me lo pregunte. Pero sos inteligente, tenés futuro. Pero soy muchachito del conurbano, yo quiero. No, ganás muy bien. Ah, En los Países Bajos ganás muy bien, créemelo. Y podría hacer un comentario facho, pero no lo voy a hacer, me lo voy a reservar. Pero Pero, se va metiendo. pero ganás muy bien y le sacás punta en los países nórdicos. En fin, bueno, mierda. ¿de qué vamos a hablar? Sí, ya te lo conté del peruano ese, viste, que me dijo un No, amigo, dale, boludo. dale, sigamos. No, No pasa, boludo, no, no, es sigamos. posta, me dijo que le No saca. pares a comprar queso, vamos con la sección. Y sabés que No, tardé en entenderlo, pero boludo, bueno, le después sacás hablamos de eso. punta, le sacás punta, Dani, te pago el pasaje. Ah, no se puede. No se No, puede, boludo. no, ¿De qué taca, vamos? taca, ¿por qué no? ¿Cómo? ¿Qué no es un Sí programa podés, publicitario? tacatá, claro. ¿No hay pauta Taca, millonaria taca. de difusión por Dante? No, todavía no llegamos. Imagínense si Ya, facturábamos posta, boludo, en dólares. No me lo puedo sacar, no me lo dan. En fin, no importa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Dani? hoy vamos a hablar un poco de A pedido de ustedes, que fue un tema Sí, que me súper gustó. Y de hecho, quiero saber, antes de arrancar, ¿cómo se les ocurrió charlar sobre la guerra de la Triple Alianza? no me ¿Qué acuerdo. es esto? ¿Cómo salió, Andy? Fue por una efeméride que había comentado Por una Mariano sobre, efeméride. no me acuerdo si fue sobre el hecho o sobre un personaje que había sido partícipe del Claro. evento ¿Por qué y que todos fue contra como, Paraguay? Fue eso. ¿Por qué ¿qué todos pasó contra... ahí? Yo le dije, mira, no estoy Sí. capacitado realmente para hablar de esto y dijo, hay que decir a Dani. Listo, Dani fue notificado de la situación y he aquí la sección. Podía haber dicho, chicos, miren, ya tengo preparado 11 temas, después lo metemos, pero lo priorizó. Priorizó su análisis geopolítico número 2 para hacer este. Dijo geopolítico y me encantó, ya dio en el clavo. Aparte, tuve que salir a consultar un montón de historiadores. Levanté el teléfono y digo, decime a quién consulto. Y empecé a pegar llamadas, empecé a consultar con docentes, material, de todo, porque si bien yo tenía un poco de análisis, me faltaba base histórica, porque lo mío es el análisis político, pero no tanto la base histórica rigurosa, así que estuvimos viendo videos, leyendo, preguntando, charlando con gente, de todo un poco, que está bueno porque la guerra de la Triple Alianza, como ya adelantaron ustedes, es la guerra de todos contra Paraguay, de Argentina, Brasil y Uruguay, dándole duro a Paraguay, que en su momento se aprestaba a ser un país en vías de industrialización. Algo que quizás se nos cuesta emparentar ahora, ¿verdad? Es decir, como Paraguay, un país industrializándose, punta en economía, bueno, tenía un modelo de desarrollo propio que en ese momento era decir un montón. Y empalma directamente con un concepto que está bueno desarrollar, porque viene con otra efeméride nuestra, que es, hace unos días tuvimos el Día de la Soberanía Nacional, tuvimos un feriado, tuvimos un fin de largo, y tiene mucho que ver con eso. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Uno es soberano en la medida de que se pueda dar su propio rumbo, y esto aplica claramente a los países. En nuestro país lo utilizamos para recordar
la gesta heroica de Rosas frente a la Armada anglo-francesa. Tuvimos una invasión de buques de Inglaterra y Francia que se nos metieron al Río de la Plata, y acá Rosas dijo, bueno, vamos, con lo que haya, con lo que podamos. Cruzaron cadenas en el río, resistieron. No vencimos en esa batalla, pero sí quedaron tan desgastados esos navíos que después tuvieron que mandarse para casa. Bueno, vuelvan a su imperio, con un claro. palo de escoba. Pero es muy interesante pensar por qué hablamos de soberanía nacional en ese caso de Rosas, y ya vamos de nuevo con Paraguay. Porque básicamente la Armada anglo-francesa decía, estos ríos tienen que ser navegables por todos. Decía, y nosotros decimos, no, estos ríos son argentinos. Vos no podés entrar y salir como si quisiese por tu casa. Mínimo déjanos los impuestos que corresponde para que nosotros nos podamos desarrollar. Bueno, a eso nos referimos con soberanía nacional, con la capacidad de tomar decisiones sobre lo que es nuestro, sobre lo que es propio. Y algo similar venía sucediendo en el Paraguay del 1860 y mucho. Era un Paraguay que de pronto era un país con los índices más altos de alfabetización de Latinoamérica. Era un país con una incipiente industria. Era un país con un nivel de organización nacional muy pujante, que tenía un modelo de desarrollo autónomo, medio cerrado sobre sí mismo, lo que se podría considerar como un populismo, como un demagogismo, como se suelen considerar esos procesos nacionales, de fuerte discurso nacionalista, claramente, y que solo tenía un aliado en la región. El único aliado que tenía ese Paraguay pujante era el Uruguay del Partido Blanco, que de pronto estaba sufriendo un golpe de Estado. ¿Qué harían ustedes si a su único aliado le intentan dar un golpe de Estado? Salto a defenderlo. Eso Claro. sucedió. ¿Qué hay entre Paraguay y Uruguay? Nosotros. Pero no estudié, profe. Pará, y yo tengo una imagen que está. Nosotros estamos. Pará. Yo tengo una imagen que está acompañando esto, Dani, y estoy mostrando unas imágenes mientras tanto, por eso estaba distraído. Y en uno de ellos muestra el mapa geopolítico de dónde fue todo el quilombo. ¿Y estamos quién? Yo, argentino. Nosotros, en la puntita. Yo, el único. Y Brasil también La Rioja. ahí, que también compartiendo. La famosa triple frontera un poco también, ¿no? Aguante El hecho la de triple esta zona. frontera, me voy a comprar la Está bueno pensar eso, porque en ese Uruguay de corte también medio nacionalista, medio autónomo, tiene un golpe de Estado apoyado por el Imperio brasileño, apoyado en parte por Argentina, apoyado muy fuertemente por Inglaterra, que es un actor central en todo esto, y Paraguay dice, esto es inmiscuirse en los asuntos del Río de la Plata, esto no puede permitirse. Entonces Paraguay decide tomar parte y salir a defender a este que era su único aliado en la región, lo cual le vale inmediatamente la guerra con Brasil. Entonces de pronto tenemos cómo te metiste con el actor más poderoso de la región. Brasil siempre fue un país enorme, siempre fue un país muy poderoso, y este Paraguay pide permiso al gobierno de Mitre en esa época, de la Argentina ya post-rosista, para atravesar sus territorios e ir a dar la batalla en Uruguay, cosa de que se le fue denegado. Paraguay cruza igual estos territorios y ahí inmediatamente interviene la Argentina. El gobierno del Partido Blanco en Uruguay cae, entonces de pronto ya Uruguay estaba en manos del Partido Colorado y se arma esta triple alianza entre brasileños, argentinos y uruguayos contra Paraguay, que va a ser un país que, spoiler, va a quedar completamente destruido. Todo ese Paraguay pujante no va a quedar nada, de hecho va a perder territorios, va a perder población, y uno de los datos sobresalientes es que va a perder aproximadamente a la mitad de su población total, es decir, que un montón, un Thanos chasqueando los dedos y arrasando con todo, pero difieren los números, pero se habla de que perdía el 80% de su población masculina adulta, o sea, población masculina con capacidad de reproducción. Después de eso, Paraguay va a ser conocido como el país de las mujeres, y sin inmiscuirnos demasiado en la cosa machista que sabemos que se dice sobre las mujeres paraguayas y demás, pero tiene una fuerte raíz histórica, es decir, de pronto era un país completamente en manos de mujeres, y Paraguay es un país muy fuertemente marcado por esta guerra de la Triple Alianza. Paraguay tiene un día del niño y un día de la mujer separados del resto de la región, justamente en reconocimiento de todos estos sucesos y todos estos combatientes, porque a medida que fue perdiendo población masculina, salieron a combatir los viejos, salieron a combatir los niños, salieron a combatir las mujeres, y todos en un gesto heroico de
resistencia, de nacionalismo y también de un poco de orgullo, porque todo esto que es una primera lectura básica casi de contar lo que sucedió, después tiene versiones historiográficas muy reunidas, porque ¿qué pasaba con este modelo de desarrollo cerrado sobre sí mismo que tenía Paraguay, que era un desarrollo autónomo, que cada país debería tener la capacidad de decidirse cómo quiere progresar? En paralelo, teníamos un Estados Unidos en guerra de secesión. ¿Recuerdan qué es la guerra de secesión? Hace poco tuvimos una bandera confederada en un acto político de cierto partido. Andrés sabía esa. Estás muteado, Andrés, otra vez. Desmuteate. Sí, perdón, no me están dando el mouse, perdón. Profesor, ¿puede repetir la pregunta para que Mariano responda aleatoriamente por mí? No, porque confiaste que vos ibas a estar acá. Bueno, en paralelo, Estados Unidos estaba teniendo una guerra civil, norte-sur, esclavistas con gente con ideas de libertad, y esto valió... Sigue pasando igual, ¿eh? ¿Cómo? Sigue esa guerra, ¿no? Digamos, tipo los poderosos contra nosotros sigue estando un poco. No, guerra norte-sur interna me refiero, la guerra civil estadounidense, donde los estados del norte empiezan a entrar en conflicto con los estados del sur, y esto genera un detenimiento en la producción de algodón, y de pronto, ¿a quién iba a parar ese algodón? A Gran Bretaña. Y Gran Bretaña dice, si empieza a peligrar mi provisión de materia prima, yo necesito abrir nuevos mercados que me provean de todo eso. Y uno de esos grandes mercados que quería abrir, forzar, era el de Paraguay. Entonces, de ahí la gran influencia británica que ejerce sobre estas tierras, sobre estas regiones, que es con Argentina, con Brasil y con Uruguay, de forzar un fin de modelo paraguayo, pujante, industrializador, por un modelo más agroexportador, que es lo que va a terminar ocurriendo. Y está bueno también pensar cómo uno de los grandes resultados de esta guerra va a ser que todos los países involucrados, todos, los que ganaron y el que perdió, van a terminar endeudados con Gran Bretaña. Entonces, vos, Gran Bretaña, fomentaste una guerra para proveerte de materia prima y encima fuiste el acreedor de todos los actores. Entonces, de pronto... Gran Bretaña ya ganó el TEC, ¿eh? Ganó TEC. Ganó el TEC, dijo, adueñarse de América. Listo. Es una clase de imperialismo y de deuda externa increíble. Decís, imagínate cómo termina este Paraguay con la mitad del territorio menos, con la mitad de su población menos, endeudado con Gran Bretaña y además teniendo que pagar reparaciones a los países vencedores. Eso en gran medida explica la historia posterior de Paraguay, la historia de un país que no pudo salir del todo de su postración económica. Y sin embargo, los ganadores tampoco terminamos muy bien, porque también terminamos diezmados económicamente. No es que salimos a pedir créditos porque nos sobraba la plata, porque evidentemente en esta cruzada que se dio, probablemente la más cruenta de la historia de Latinoamérica, concluye todo con un todos perdiendo, ¿verdad? Todos perdiendo menos nuestros amigos de allá de Europa. Veo una manito levantada, Andrés. Sí, voy a aprovechar acá la temática de la clase para levantar la mano en el Skype. Cuando un país pierde y termina de esta forma endeudado, me hace acordar a lo que sucedió en su momento con la finalización de la Primera Guerra Mundial, que lo que también llegó a un estado de pobreza a la zona de Alemania, toda esa zona, donde quedó sumamente endeudada por esto mismo, por lo mismo que le hicieron a Paraguay, tener que pagar los gastos del resto de los países por haber iniciado el pleito. Me hace acordar esa analogía siempre, porque después yo tengo un pueblo pobre, en este caso, bueno, nacionalismo extremo, nazismo, etcétera, y la cuestión disconformante de tener que pagar económicamente, y ahora me cierro, lo que pasó allá. Pensar que también eso, en algún grado, tal vez hubiese pasado acá. Pasa que Paraguay, como decías, quedó knockout, tipo knockout y con deuda. Claro, es como que ya está. Es un país que de pronto tuvo que reformular todo su perfil económico. De hecho, Paraguay era muy pujante en materia ferroviaria, que imagínate que en 1800 era ser punta de tecnología, era como decir tener 2 cohetes. Entonces tenía un modelo de desarrollo muy claro que quedó todo muy, muy dañado. Y es muy interesante pensar qué hubiese sucedido, y con esto que señalás sobre los países derrotados que de pronto terminan endeudados, es la forma de no terminar una guerra nunca, ¿verdad? Porque si el origen de todas las guerras es el desentendimiento y el odio, bueno, jamás vas a superar ese desentendimiento, ese odio, si dejas un pueblo completamente sojuzgado de un lado. Es decir, es tremendo, es increíble. Y lo mismo
estas crisis se desataron en los países ganadores también, países que de pronto quedaron quebrados y quedaron profundamente con un perfil impopular, porque es muy interesante pensarnos, por ejemplo, desde el lado argentino, desde la fuerte oposición que se le generó al gobierno de Mitre por haberlo apoyado, porque Argentina históricamente trata de mantener posiciones neutrales en las guerras. Y públicamente el discurso era neutral, pero ya venía prestando apoyos logísticos, ya venía brindando su apoyo en ciernes con el imperio brasileño, con el Partido Colorado, apoyando el golpe de Estado en Uruguay, que Uruguay también era una zona codiciada por los imperios, era una zona que, así como Paraguay, querían que quede completamente abierto a la injerencia externa, porque Latinoamérica ya era parte de los planes de las grandes potencias como un territorio proveedor de materias primas que no podía industrializarse. Y es muy interesante pensar también cómo eso llega hasta nuestros días, cómo nos cuesta realmente salir de ese modelo primario, agroexportador, proveedor de materias primas, que siempre te deja en un estado de fuerte desigualdad. Porque en esos momentos, si bien hoy podríamos hablar quizás de valor agregado, de tecnología en el agro, que lo existe, que lo hay, que genera otros puestos de trabajo agregados como en el área de ciencia, tecnología y demás, en ese momento la tierra se trabajaba de una forma, o sea, arando la tierra, tirando semillas, cosechando y mandándola afuera. Es interesante pensar cómo sucedía esto con el transporte. Todos los servicios que eran nacionales en Paraguay de pronto pasan a ser producto de estas deudas manejados por los países extranjeros. Y vos, cuando no manejás tu infraestructura, tus redes de comunicación que son los que garantizan que tu producto llegue de un país al otro, empezás a quedar siempre en un estado de disparidad. Porque vos lo único que tenés es un producto, pero no manejás el transporte, no manejás el acopio, no manejás el valor que le puedas agregar en el medio. Y eso en gran parte es lo que nos sucedió a otros países como Argentina. Es decir, ¿cuánto tiempo los trenes fueron ingleses? Y pensemos nuestro propio trazado ferroviario, todo en forma de abanico, todo yendo hacia el puerto. Es decir, cuando tu trazado ferroviario apunta al puerto es porque vos no lo vas a utilizar para consumo interno, vos lo estás mandando a otro lado a alguien que le sirve más. Entonces, producto de esta guerra se perfiló un continente sumamente desigual y sumamente víctima de un modelo imperial que en su momento fue a manos de la gran potencia global como era Inglaterra, y después fueron cambiando. Es muy interesante pensar cómo en un pasado reciente hablábamos de Estados Unidos como ese nuevo país hegemónico que ocupó ese lugar preponderante, y es muy interesante pensar cómo hoy, por ejemplo, emergen otros competidores como China, que es decir, el mismo modelo, es decir, no, yo necesito tu materia prima para proveerme, y tenés ese problema del empleo, es decir, en el medio tenés millones de personas a las que es proveer desarrollo, de las que es proveer de un estilo de vida adecuado. Así que es muy interesante pensar el tema que trajeron a colación, el de la guerra de la Triple Alianza, porque, diga. ¿Qué tan viable cree usted que eso que sucedió en el pasado vuelva a suceder ahora? Ese complot y que vayan a las armas. Porque yo siempre tengo ese miedo de, si se pudre algo y nosotros nos hacemos los cocoritos, nos hacen mierda. ¿Entendés? Como que siempre está latente que si se va toda la chota, nosotros salgamos ahí, ¿viste? Sí, dale, vamos. Y nos hacen es muy concha. interesante pensar cómo podemos hablar, gracias por suerte, digo así, gracias a Dios, también aplica lo que creyentes no creyentes. Gracias a Andy. Latinoamérica como un territorio de paz. Latinoamérica, quizás podemos pensar en el último proceso de bélico que se gestó con Venezuela y no me acuerdo si Venezuela y Colombia, si no mal recuerdo, pudo ser abortado justamente por el proceso de integración regional que se había generado en esa época. Teníamos gobiernos que dijeron, no muchachos, esta zona está libre de guerra, no solucionamos las cosas así. Somos budistas. Bueno, pero es interesante pensar que esto sucedió hace 10 años. Hoy ese proceso de integración regional ya no existe. Porque esos procesos se habían iniciado con gobiernos de izquierda o de derecha que de pronto intentaron a través del Mercosur, de UNASUR, de distintos organismos, llegar a determinados acuerdos. Algo parecido a lo que es, no sé, la Unión Europea, que tienen impuestos comunes, reglas comunes, hasta el tránsito manejan en común. Bueno, Latinoamérica jamás ha llegado a esos niveles de integración, pero cuando los tuvo, pudo abortar una guerra. Esto que decís, ¿existen problemas de conflictos entre países? En la medida que podamos avanzar hacia procesos de integración, no. Porque los procesos de integración llevan a eso, llevan a otras formas de resolución de disputas como intervención de terceros. Acá, en este caso de la guerra entre Colombia y Venezuela, intervino Argentina muy fuertemente. Parece lejano, pero fue en 2008, 2009, fue hace nada.
es interesante pensar cómo eso, porque una guerra no gana nadie, más entre países pobres. Y esto también es un dato muy propio de la ciencia política. Los países democráticos no suelen hacer la guerra entre sí. De hecho, pensemos en un proceso bélico argentino. ¿Cuál fue nuestra última guerra? Con los ingleses, básicamente por las Malvinas. Y hubo un conflicto casi bélico con Chile en el sur por las tierras, que ha venido el Papa en su momento. Claro, sí. Que igual conflicto entre hay dos dictaduras, quilombo. la de Chile y la de Argentina, Claro. y entre una dictadura y un país en su momento democrático, bueno, también como Inglaterra. Entonces, los países democráticos no suelen hacer la guerra entre sí, suelen tener otras vías de resolución de conflictos, y nuestros últimos conflictos bélicos, o casi bélicos, fueron en dictadura. Entonces, es muy interesante pensar eso. Y es muy interesante también pensar en el término de análisis político ya más actualizado, como siempre para ir a invadir un país, siempre para declarar la guerra tenés que decir que tiene una dictadura, ¿no? Tenés que decir Obvio. Más o menos. el Sí. gobierno, Bueno, y eso, yo después estaba pensando mucho en Argentina-Chile, que está en disputa permanente por esos territorios y que está resuelto ahí más o menos, porque viste que la forma de trazar un límite es o cumbres altas o el punto más profundo de una superficie acuosa, o porque venga alguien y las dibuja. En este caso vino alguien y las dibujó, que fue un tercero, que no me acuerdo de dónde, que agarró y hizo, bueno, más o menos, más o menos divido Argentina, Chile, ahí está, esa es la división del fondo. Porque claro, en el medio tenés la cordillera. ¿Cuál es el punto más alto de la cordillera? ¿Cuál es el punto más bajo? El punto divisor de agua se le llama, no me acordaba de cosa. No, ni por un trazo. Y dije, qué raro que nunca nos llegamos a un conflicto en serio. Más allá que ha habido conflictos, que ha habido cuestiones que, intervino la policía, ha habido mediación política, pero no hubo guerra, nunca hubo guerra, como diciendo, acá hay guerra, war. No hubo. Es interesante pensar que las tensiones territoriales no terminan, las tensiones territoriales están, nosotros tenemos tensiones territoriales con Chile, con Bolivia inclusive, hoy en día, pero eso no tiene que pensarse como necesariamente un proceso de guerra en tanto nos podamos dar conducciones racionales, que por suerte las tenemos. Porque hablar de límites es hablar de un punto muy preciso, hablamos de fronteras, hablamos de ciudades en común, de gente que va y viene y sabemos cómo son las fronteras. Cuando nos dicen las fronteras son un colador. Y sí, no es que hay un muro que divide, no somos ese tipo de país. Nuestro querido Donald lo quiso hacer, y no hablo del pato. No, pero también era un imposible, era como un proyecto de decir, no, pero bueno, decirlo en voz alta, no vas a terminar nunca. No, pero decirlo en voz alta ya es transgresor. Que alguien venga con el poder que tuvo Trump y diga, voy a poner un muro, ¿entendés? Ya es terrible. Después del dicho al hecho, pero que un presidente venga y se plante, aparte con el poder que tuvo ese peluquín, es terrible. Claro, pero los muros también hay en todo el mundo. Por ejemplo, pensemos en Europa. Europa tiene muros también para que no pase la inmigración. Por suerte nosotros nos manejamos con otro sistema de fronteras que es imperfecto, seguro, que probablemente se te meta un delincuente llevando y trayendo a quien sabe que sí, pero es un modelo por lo menos más sano de contacto entre pueblos, es decir, no es que tenés una acá y una allá divididos tajantemente donde el del otro lado es un delincuente, sino tenés comunicación, que son las formas de abordar los conflictos, porque en tanto vos tengas comunicación entre pueblos y entre reconozcan una identidad común, es menos probable que se conduzca a conflictos armados o violentos. Y eso está muy bueno pensar también con estas ideas de integración regional, que muchas veces pareciesen ser solo banderas, no sé, de los progresismos, de las izquierdas latinoamericanas, pero no es necesariamente. Yo les decía que los procesos de integración que lograron abortar guerras hace una década eran procesos que tenían gobiernos de distintas tendencias, que se agudizaron tanto las contradicciones, estas famosas polarizaciones que tenemos hasta hoy en día, que nos impide eso, pero está bueno pensar las regiones con normas comunes, en tanto sean regiones que tengan que ver entre sí. Y Latinoamérica es la región del mundo más parecida entre sí. Tenemos más que ver todos los latinoamericanos entre nosotros que un alemán con un francés, con un español que hablan idiomas distintos y sin embargo logran integrarse. Entonces está bueno pensar cómo debemos también a la hora de construir poder, construir políticas, apuntar a esos procesos regionales, porque muchas veces quedan en la nada, quedan como un tema secundario y hacen a las posibilidades de desarrollo de un país, hacen que nos podamos pensar nosotros mismos como parte de algo más amplio y como nos permiten también abstraernos de los odios. Yo creo que un tema que siempre suelo traer a colación son los discursos de odio, cómo afloran. Y uno de los discursos más
banales, más útiles para los modelos extremistas es encontrarse un enemigo externo. Claro. Bueno, Ujú. hay teorías de la historiografía argentina que dicen que, por ejemplo, un enemigo externo como era el Paraguay le servía a Argentina para ponerle un coto a los conflictos entre unitarios y federales. Es decir, Nada que ver. pero tiene sentido. El enemigo externo, es decir, Sí. la gesta heroica, siempre pone un coto a otros conflictos y Pero organiza. yéndome Que fue al lo que se extremo. intentó con Malvinas. Claro, pero yéndome al extremo también, viste, usar un chivo expiatorio, viste, como en la época del nazismo, ¿no? Viste, buscar, ¿no? Ese enemigo, ¿no? En este caso, viste, las minorías, y atacar ahí para solventar una idea de nacionalismo, que pin, que pan, que Pero hoy pará, en en día... las películas, cuando viene un bicho gigante a atacar la Tierra, no todos vamos contra el bicho. Solo Estados Unidos, siempre es en Estados Unidos. Y Siempre es ellos son Estados los Unidos, pero victoriosos. el resto del mundo también se hacen las cosas. O sea, Con Estados hay Unidos. una unión. Hay Está una, bueno la película pensar. siempre te muestra, ¿no? El que está siempre en contra tuyo, de pronto vamos, hay que pelear porque hay un bicho gigante que nos va a comer. Está Es bueno lo pensar mismo. como los extraterrestres generalmente solían ser de Marte, del planeta rojo, era como poco casual, ¿viste? Poco Sí. sutil esas construcciones, justamente porque, nada, la amenaza externa te organiza hacia adentro, y es también lo que se intentó acá con la Guerra de Malvinas, es decir, un proceso totalmente decadente de una economía, de un país colmado de represión, donde se decía, bueno, de acá al más, una gesta heroica y seguimos, así como un nuevo mundial. Y no funcionó porque claramente cómo vas a ir a enfrentar a la primera potencia del mundo, el país con más experiencia en guerra de la historia. Diga. Acá, Franco Mariano, del medio Radio Abierta 94.3. Podemos, por ahí no sabe la respuesta tal cual y puede quedar para La invento, otra no te vez. preocupes. No, obviamente, como venís inventando hasta ahora. Paraguay hoy, brevemente, ¿cómo quedó Paraguay y la actualidad de hoy? ¿Cómo están? Mi pregunta va directamente, ¿su dólar es mejor que el nuestro? ¿Cómo está con el dólar? Bueno, Paraguay, ¿Me sirve ir allá o no? Básicamente. Paraguay tiene un modelo de desarrollo actualmente ligado al capital financiero, sumamente abierto a la liberalización de su economía, porque Paraguay tuvo uno de sus últimos gobiernos progresistas fue, si no me acuerdo, el de Fernando Lugo, que era un cura, que nada, golpe de estado, le hicieron un juicio político en un día y un día se despertó siendo presidente y se acostó en la calle. Entonces ahí quedó afuera, vinieron una serie de gobiernos de derecha. Hoy es muy interesante pensar cómo nuestra patria sojera fuga divisas por esa vía, es decir, lo mandan a Paraguay y muchas veces de todo lo que se produce acá que no se factura, de pronto se factura por otras vías, por esto, por las reducciones de impuestos, porque decir, me conviene sacar esos mismos productos por los mismos ríos, por las mismas vías, por los mismos canales, porque Paraguay va a sacar todo por el mismo río que nosotros, básicamente el Río de la Plata, pero con menos impuestos. Entonces ese modelo de apertura económica también tiene zonas de exclusión de impuestos. ¿Cuánta gente conocemos que se ha ido a comprar una tele a Paraguay? Sí. ¿Cuánta? ¿Qué tienen estos modelos? A ver, no están ni buenos ni malos, por algo hay gente que los defiende, que busca esa apertura económica. Pasa que un país que de pronto genera menos ingresos es un país que de pronto puede hacerse cargo de menos cosas. Entonces de pronto tenés menos plata para educación, menos plata para salud, menos plata para tu población, menos plata para apuntalar un sector de la economía en puntual. Entonces, es eso básicamente. Hoy Paraguay es un país con una economía claramente liberalizada, en comparación con otros países como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Ellos ya no tienen, no les dejamos la oportunidad de que tengan una industria que defender. Entonces, si nosotros abrimos la economía un cachitito en el sector textil, de pronto tenés miles de personas en la calle, como ya ha pasado hace pocos años y hace muchos, y hace cada vez que intentamos abrir determinados sectores. Porque tenemos actores tan complejos, tan desarrollados al interior de cada área, que cada pequeño trastoque de los factores que hacen a esta economía genera desequilibrios. Bueno, países que no tienen industria, no tienen estos problemas de decir, che, podemos abrir o cerrar porque no tienen mucho que defender. Ese es el caso de Paraguay porque, bueno, su modelo de desarrollo nacional quedó bastante truncado y, de hecho, su modelo de desarrollo mismo humano quedó truncado por estas guerras. Diga. Acá, de Patito Sónica 34.5. Ya para ir cerrando, la verdad fuera de joda, Dani, sabes un montón. Y se me está ocurriendo una pregunta que en realidad es para abrirlo para un próximo. O sea, básicamente estamos haciendo tu laburo de producción, Dani. Te estamos trayendo los temas. No, mejor, porque yo... No, porque se me ocurrió algo siguiente, como hacer un top 5 o un top 3, mejor 5, pero escueto,
de cómo están los países de Latinoamérica, desde el mejor al peor, se entiende políticamente según la trayectoria. Ejemplo, no sé, Venezuela sabemos que está terrible, pero bueno, ¿por qué? Primero podemos decir Brasil, entre comillas, ¿cómo está políticamente? ¿Qué onda Bolsonaro? Entonces, como agarrar ahí, ir poniendo, viste, como un top 5 de, por ejemplo, puesto número 5, último, perdón Venezuela, pero bueno, ponele Venezuela. ¿Por qué está tan mal? Puesto número tanto, Paraguay, ¿por qué? ¿Por qué Brasil está primero o Chile? No, ¿se entendió? Un concepto de un termómetro de países de Latinoamérica. ¿Y dónde está bueno ir? pensar los pros y ¿Dónde los escapar? contras de cada modelo de desarrollo, ¿verdad? Tal cual. Bueno, encáralo sí, por sí, ahí. sí. Fue como Sí, para saber claro. dónde irme, básicamente. Y no irme a las Europas, saber dónde puedo. Porque ya veo que. Claro, porque Ojo con ahora Uruguay, tenés que pensar en micro, ¿no? Ya, porque Claro, ojo el que. avión está complicado, así que es preferible viajar en Mirá, micro. a Posadas más o menos son 14 horas en micro con mucho calor, pero en Posadas tenés un pase a Paraguay. No sé, yo te lo tiro. Y ojo que si quiero ir a Uruguay me acabo de enterar que no aceptan los pesos. O sea, estamos al horno. Así que ojo con Uruguay, que se recortó solo esa provincia, loco. Recátense. No, no te lo permito. No te lo permito porque también hay gente del otro lado que está escuchando que no. Y Basta está con los mucho- conflictos bélicos con el país hermano del y lo oriental peor- de Uruguay. Diría Por un favor. histórico, darle pie a un conflicto bélico desde un programa de acá de YouTube. Es Mirá cómo- genial, mirá, es mirá, hermoso. yo disparé una guerra. Es hermoso. Y aparte vienen ellos, boludo, y nos tiran así, viste, con sus dólares. Viste, nos hacen mierda, boludo. Bueno, Les liberamos canguros, no te preocupes. sí. Dani, en serio, un placer. Síganlo. Si quieren tener un debate con él, ahí abajo tienen sus redes sociales, _Dani Galán. Y también tiene una banda que sus redes son. Uy, qué bien que estuviste. Qué Sí, bien que estuviste, lo estaba sí. por olvidar. Martes 7 de diciembre, miércoles feriado, tengo entendido, chequéenmelo a ver producción. ¿Posta? Tengo entendido, espero, porque si no va a estar complicada la venta de entradas. Ah. Así que sí, martes y miércoles, día siguiente feriado. Tocamos en la Diciembre. fiesta Conga. Ya con ese nombre, ¿sí? ¿Cómo no va a ser? Y tocamos allá en Palermo. Yo quiero creer que los voy a ver ahí, que voy a ver a todo el Tenemos staff, programa, los martes chicos. hay programa. Oh, Igual, me ¿a qué hora es? rompen- Pará, ¿a qué hora es? Y yo creo que tocaremos a medianoche. Yo creo que llega. Termina. Mira, si lo gestionamos, por ahí le invadimos la casa a Jime, Andy, ¿te imaginas? Le caemos o a tu hermana, pará. Oiga, No, Yo- es muy no, grande, que le caemos no. a la hermana, boludo, que le caemos en la casa de la hermana. No es muy grande la casa, no se va a ¿No pasar. entran 3 personas? Y es un monoambiente, no tiene, ya no Pero tiene no espacio. puede. Después déjame que lo gestionamos, Dani, porque estaría bueno ir a ver a No Dani, sé. boludo. yo quiero Bueno, creer que sí, los voy a ver a seguro que no. ustedes, voy a Y ver a mirá, todo el Dani, staff. y bueno, mirá, si Andy se pone la gorra desde ahora. Así con esas ganas. Sí, yo ya te estoy propuesto. Boludo, ¿qué le cuesta a tu hermana recibirnos por 2 horas? Pero primero me parece que hay que charlarlo con ella. Esta discusión es para después. Vayamos a un corte, esto se está virtuando como siempre. Yo necesito que vayan los tres, por lo menos Marian, Andy y la hermana de Andy, a vernos a nosotros. Y de ahí, bueno, vamos viendo. Bueno. Después lo gestionamos, pero sería un gusto. Así que bueno, Alba 7 de diciembre en Fiesta Conga, junto a otras bandas, después hay fiestas, después hay DJ, después hay joda, después ¿quién nos levanta? Ahí va, la hermana de Andy. Entradas por levantándonos ya. Fastline, la pueden comprar ya mismo, entran al link, ponen Fiesta Conga, Fastline y le dan comprar. Muy bien. Bueno, Dani, muchas gracias, en serio. Queda la propuesta abierta para la próxima charla, ¿no? Haciendo ese termómetro político sobre los países latinoamericanos. Nosotros nos vamos a la tanda. Primero, vamos a ver a escuchar, mejor dicho, a Vero Jauger, Verónica Jauger, que va a estar mañana sábado, sí, hay especial de difusión parlante. Tenemos acústico en vivo, sábado 10 de la noche. Estoy solo porque Andy me deja, pero no importa. Y después de Vero, ¿con qué vamos a estar? Todo tuyo, Andy. Ya lo tengo también del otro lado, porque después de Vero, pero en vivo acá en vivo, a Luis Angelero, que está ya del otro lado en un estudio como para hacer un lindo acústico. ¿Desde dónde? Desde la mismísima República Oriental del Paraguay. No, De Uruguay. Perdón, me quedé con la triple frontera. No, todo mal, boludo. Perdón, Todos se van Uruguay. mal, todos se Ya van mal, está, todos se van mal. Bajame la cortina, yo de acá